A pesar de su abundancia en el planeta, el recurso agua es un recurso de disponibilidad muy limitada para el hombre, y aún más para el hombre en Baja California. Una de las características que más ha determinado el desarrollo de nuestra península de Baja California es su circunstancia en medio de un enorme desierto y con esto las elevadas carencias de agua. Y para hablar precisamente sobre este tema, hemos invitado en esta ocasión a Marina Robles, quien es maestra en ciencias y además investigadora del Museo Regional de nuestra universidad, y a Raúl Venegas, quien también es maestro en ciencias y también es investigador del Museo Regional de la Universidad Autónoma de Baja California, y a quienes les agradecemos su presencia en este programa y con quienes conversaremos después de ver este interesante documental. Junto con la energía solar, el agua es el elemento primordial en el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Cada una en su tipo, salada o dulce, permite o limita el tipo de vida del entorno. Y es la dulce la que nos crea más problemas, ya que no toda es pura ni de fácil acceso al hombre, y no está disponible en cualquier momento ni en cualquier lugar, y es quien determina el tamaño de los pueblos, su distribución, así como sus actividades. Del volumen total de agua que hay en el planeta, un 97% es de aguas oceánicas, es decir, saladas, que no nos sirven directamente. Del 3% restantes, que son aguas dulces, un 2% está concentrada en los polos en forma de hielo. Del 1% que queda, el 0.6% se halla almacenada en mantos subterráneos de difícil acceso y casi el 0.35% está en los pantanos, lagos y otros reservatorios. La mínima cantidad de 0.01% en ríos y en otras corrientes superficiales que son las que más empleamos. A lo anterior se suma que el agua dulce no está distribuida uniformemente. Las cantidades no son parejas para todas las regiones del mundo. Las diferencias son tan grandes que en algunos lugares hay agua en abundancia, lo que permite conducirla de un sitio a otro. Es así como crece aún cuando las condiciones naturales no son propicias, como es el caso de Tijuana. Este tipo de situaciones ha ocasionado que el agua sea un recurso caro y que los hombres nos pensemos desligados de su problemática, pues muchas personas creen que lo único necesario para tenerla es pagar un recibo y abrir una llave. En todo el estado, son pocos los sitios en donde puede obtenerse. Esta escasez hace que nuestra entidad, a pesar de ser una de las más extensas del país, el agua no puede ser aprovechada, por ejemplo, para la agricultura. Aunado a este panorama, existe la vigente necesidad de una educación para el uso racional del agua
que integre activamente a todos los habitantes, fábricas, empresas e instituciones y nos haga comprender que hemos fabricado un ecosistema artificial conformado en su mayoría por vegetación inadecuada para la zona, llegando a consumir hasta 3 veces más de lo que utilizan las especies nativas, que son las que están adaptadas a este ambiente, pues entre más artificial sea, mayor será el costo tanto ambiental como económico y social. Los baja californianos, como parte de los sistemas desérticos, debemos darnos cuenta del compromiso que tenemos con el entorno, con la flora y la fauna de la región y principalmente como en las selvas tropicales, mientras que en otros no hay, como en los desiertos. Cuando se habla de agua dulce en Baja California, hay quien piensa solo en una llave que se abre para llenar un vaso. Sin embargo, para que el vaso se llene, es necesario que llueva, que el agua se almacene, se potabilice, se transporte, y para el caso del río Colorado, fue necesario también que se firmara un tratado entre México y Estados Unidos para que el agua siguiera llegando hasta nuestra llave. En términos generales, el río Colorado provee a Baja California del 85.5% del agua total que está disponible. Por ello es la fuente más importante de la región, y decir la región implica hablar de parte de Estados Unidos y de México. De ahí en establecer un acuerdo entre los dos países sobre la repartición del agua, establecida formalmente en el Tratado Internacional de Límites y Aguas en 1944, en el que se especifica que el Valle de Mexicali debe recibir una cantidad fija de agua. En una época, esta cantidad fue satisfactoria, pues cubría las necesidades del Estado. Sin embargo, en la actualidad es insuficiente, debido a que la población ha aumentado y no hemos aprendido a utilizar racionalmente el elemento más escaso de nuestro desértico medio. Anteriormente, los pueblos crecían más rápido y tenían más gente cuando tenían más agua. Actualmente, nuestras actividades deben estar consideradas dentro de todos los ciclos naturales, con la clara visión de que el agua es un recurso finito y limitado, y que sin él no podemos vivir. Primero que nada, Marina, bueno, muchas gracias por estar en esta edición de Culturas en Movimiento con nosotros. Quisiera iniciar esta charla solicitándote y pidiéndote que nos hicieras una semblanza general acerca de la problemática de la carencia de agua, digamos, si tienes alguna información que pudiéramos observar a nivel mundial, pero concretamente o particularmente nos importa el caso de Baja California. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, mira, evidentemente la península de Baja California, como todos los desiertos del mundo, vive una situación problemática en cuanto al recurso agua. Esto es obviamente determinado por esta condición desértica y que Baja California es una zona, es una especie de roca plana, imagínate una roca plana, donde no existen depósitos dentro de esta gran roca para que pueda acumularse agua de la poca que cae del cielo. Esto, para una gente que vive posiblemente en zonas tropicales, en zonas acostumbradas a tener agua siempre, decir poca agua, a lo mejor se imagina, no sé, no tengo idea que pueda imaginarse alguien que siempre tiene agua, ¿no? Pero a lo mejor no le parece suficiente el que yo le diga es poca el agua que cae en Baja California. Por ejemplo, en lugares donde en realidad cae agua y que tienen de hecho exceso de agua, que son las zonas tropicales, ellos llegan a tener, si les cayera todo el agua en un solo día, algo así como 6 metros de alto, una columna de 6 metros de alto de agua. Aquí en Baja California, en el lugar que más llueve, que es en la sierra,
llegamos a tener cuando mucho medio metro, si llegara esto a caer en un solo día, toda así, y no se filtrara por la tierra. A lo cual tendríamos que añadir, bueno, que no existen depósitos o formas de poder volver a abastecer de este vital líquido. Pero añadido a esto está el problema del desperdicio del agua. No sé, Raúl, si pudieras hablarnos un poco acerca del desperdicio, de las formas más comunes de desperdiciar el agua. Bien, sí, evidentemente creo que somos un pueblo, o en general, gente que no sabe hacer un uso racional del agua. En Mexicali, concretamente, es una de las zonas más secas, si no la zona más seca que existe en el país. Nuestra única fuente de abastecimiento es el río Colorado y lo que se bombea del subsuelo. Pero concretamente, en la ciudad, la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali bombea diariamente alrededor de 200,000 metros cúbicos, ¿sí? O sea, de ese 100% que bombea diariamente para los usos industrial, comercial y doméstico, se recuperan únicamente en la red de drenaje de aguas de reuso alrededor de un 60 a un 65%. Ese 40 o 35% que no se recupera puede tener pérdidas desde fugas en la red primaria, secundaria o prácticamente a nivel domiciliario, pero también vemos que hay un grave desperdicio por la gente que hace un uso racional cuando tira en cantidades enormes de agua irrigando las calles o irrigando sus plantas. Hay un proceso muy importante que se llama evapotranspiración. Y los datos que se tienen de este proceso indican que al año se pueden llegar a perder hasta 2,000 milímetros de agua por un metro cuadrado. Si nosotros lográramos hacer cálculos alrededor de lo que tiene la ciudad o lo que tiene todo el valle, veríamos que la cantidad que se pierde por este proceso de evapotranspiración, o sea, agua que se evapora del suelo y agua que transpira la planta, pero que está tomando directamente del subsuelo y lo lleva a la atmósfera, que obviamente esa agua prácticamente no utiliza mucho la planta. Entonces, a través de ese proceso se pierde gran cantidad de agua y que se puede pensar que cerca de ese 35 o 40% se deba a ese proceso de evapotranspiración. Sin embargo, bueno, actualmente ya se han descubierto, se han encontrado algunos mecanismos, algunas formas para aprovechar aguas que tradicionalmente no eran de uso común para el hombre, plantas desaladoras o plantas para el tratamiento de aguas negras. Quisiera que me dieran su opinión en relación a este tipo de procedimientos, este tipo de procesos. A ver, Marina. Sí, mira, yo creo que cuando no tienes otra alternativa, definitivamente tienes que pensar en desalar agua de mar, ¿no? Una excelente alternativa sería poder reusar esta agua de desperdicio, pero yo creo que la solución óptima es la utilización adecuada del recurso, ¿no? Además de que puedas en algún momento utilizar esas dos alternativas, pero pienso que primordialmente tendría que verse, atacarse o intentarse por el lado de un mejor aprovechamiento del agua, ¿no? De lo que primero nos llega. Raúl. Bueno, nuestro trabajo dentro de la universidad en últimas fechas se ha concretado a tratar de ver lo ilógico y lo racional que es utilizar plantas que demandan gran consumo de agua. Como te decía, el agua que utiliza la planta para sus procesos, para poder crecer y estar agradable, de esa agua, del 100% que utiliza el agua, que utiliza la planta para nutrirse, se sabe que aproximadamente el 1% la utiliza para su nutrición. El resto la desperdicia. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es buscar especies arbóreas o arbustivas que tengan un bajo consumo de agua
y que son básicamente las que pueden vivir en las zonas áridas o semiáridas y no traer especies de zonas tropicales que tienen gran demanda de agua. Podríamos decir entonces que bien estas plantas desaladoras o estos procedimientos que se siguen de tratamiento de aguas negras son meramente paliativos y que el problema fundamental, bueno, es modificar las formas de comportamiento del hombre en relación al agua. ¿Sí? A ver, Marina. Sí, definitivamente yo creo que esa es la solución ideal. Por eso pienso que para poder resolver la problemática de la escasez del agua, no solo en las zonas desérticas como en la que nosotros vivimos, sino en general en el mundo, es necesario un programa, un plan alrededor de la educación en el uso del agua. Y creo que específicamente en lugares como en el nuestro es muy importante el desarrollar este cuidado y ¿qué será? Afecto, como podría llamársele al recurso, y de alguna manera exaltar el valor que tendría que dársele como hombres del desierto y pues toda la educación que significa el ser un hombre del desierto, ¿no? El mejor aprovechamiento de todos los recursos de ahí. Bien, pues antes de concluir esta interesante charla que hemos iniciado, los invitamos, al igual que nuestro estimado público, a que vean una escena muy común de uso irracional del agua. Bien, ya apuntaban en estos momentos que, bueno, una de las soluciones preferentemente más viables o mejores para solucionar el problema del desperdicio del agua es modificar la conducta, la relación del hombre frente al recurso agua. Sin embargo, yo quisiera que enumeraran otro tipo de soluciones que fueran un tanto más inmediatas, ¿no? Si empezamos por Marina. Bueno, a lo mejor es medio chocoso. Yo creo que definitivamente la mejor solución es educar a la gente, pero bueno, para educar a la gente tenemos que empezar por casa, y empezar por casa significa que al menos no le mostremos a la gente que regamos los jardines públicos a las 3 de la tarde cuando en Mexicali el sol está más candente y por lo tanto se pierde más agua. Entonces yo creo que lo más inmediato para empezar a crear esta cultura del hombre del desierto es que las instituciones aprendan a utilizar ellos primero el agua para que el resto de la gente aprenda también a hacerlo. ¿Soluciones inmediatas al problema de la escasez del agua, Raúl? Bueno, es posible que existan muchas. Nosotros concretamente podemos abordar en alguna de ellas. Un ejemplo de esto. En el Valle de Coachella, nosotros sabemos que está en el vecino estado de California, al norte del Mar de Saltón. Ahí se detectó que el 75% del agua para uso doméstico era utilizada para irrigar los jardines privados, básicamente. Eso representa una gran pérdida de agua. A ellos trataron de implementar un programa y después presentan una gran alternativa de utilizar plantas de zonas áridas, y con eso logran abatir bastante ese déficit. Pero concretamente nosotros en Mexicali, ¿qué estamos haciendo? Hay programas de forestación. En la actualidad, en este momento, se está llevando a cabo uno, en el cual se están forestando la ciudad con especies que no son nativas o que no son resistentes a la sequía o que demandan gran cantidad de agua. Eso es ilógico. Si sabemos que estas plantas desperdician mucha agua, el costo en irrigar, en mantenimiento,
y sobre todo el grave desperdicio del agua posiblemente no compense los posibles beneficios a priori que se dice que pueda tener con una forestación de este tipo. Es importante escuchar el punto de vista de los especialistas. Sin embargo, ¿qué opinan los usuarios al respecto? El principal problema de la gran zona noroeste del país lo constituye la falta de disponibilidad de agua y su tratamiento para potabilizarla, originando por ello precios elevados. Pero, ¿qué tan conscientes estamos de esto? ¿Es realmente justo el precio que se paga por el uso del agua? Ellos también tienen un presupuesto al que se deben apegar y trabajar mediante él. Y si nosotros despilfarramos el agua, nos la tienen que cobrar. Pero pues cuando sea justo, que se cobre. El precio del agua, pues yo creo que no es justo porque pues hay mucha gente que no puede pagarla. Francamente, yo no creo que sea injusto el precio del agua. Lo que sí consideramos es que ha habido algunos errores al mandar los recibos del agua. ¿Por qué? Porque considero que hay personas que no quieren al gobierno panista y entonces están haciendo actos de sabotaje dentro de esa dependencia. Yo no creo que un gobierno emanado del pueblo quiera perjudicar al pueblo. Pues eso venimos ahorita aquí a averiguar porque cargan el 100% pues, y luego vino uno aquí a reclamar. Pues nomás le hacen una rebajita, pero no quitan lo que le aumentaron. Miren, eso es lo que traemos ahorita los papeles. No es que ahorita el señor trae los papeles de aquí. Le venían 40 y tantos mil pesos de agua y le vienen 140 y tantos mil pesos de un riatazo, pues, de un solo trancazo. De verdad que pues no se puede, así no se puede estar, no se puede vivir, ya no, de modo que bueno tomar agua de la llave. Está muy caro y los sueldos están muy bajos. Esa es la razón que decimos nosotros los usuarios. ¿Por qué? Yo en lo particular he reflexionado y vemos el costo tan caro que hay para darnos el suministro del agua. Entonces, de ninguna manera es un agua o un servicio caro, porque si nos ponemos sabemos de antemano, ¿verdad?, que hay personas que desearan tener el líquido como lo tenemos nosotros, nada más de abrir una llave, y que sin embargo lo están pagando a un costo tan elevado como son las pipas que se le llegan, ¿no? Entonces, realmente no es caro. No, pues yo aunque tuviera agua, pues que tenía que pagar afuera. Tenemos que ya me llega, pues tengo que pagar a huevito. Pues no creo, pero ni modo, así llegan los biles, lo que llega hay que pagar. Aumentó considerablemente y pues yo en realidad no sé el sistema que están utilizando, pero parece ser que dependiendo de la zona donde vivas, te cobran más. Yo no sé si el consumo tenga algo que ver, pero pues no sé, yo por ejemplo vivo en la Cuauhtémoc y el promedio de los recibos son de 250,000 pesos. Y pues yo creo que están bastante cargados, siendo que a diferencia que colonias cercanas les ponen una tarifa nada más mínima y es lo que pagan, consuma lo que consuman. Es obvio que el precio que actualmente se paga por el uso del agua es un factor que nos obliga a ahorrar. ¿Pero debe ser ese el principal motivo? ¿Usted ahorra el agua? ¿El ahorro? Pues ¿cuál ahorro? Si no hay ahorro aquí. El ahorro lo hacen ellos, ahí ponen la plumita, lo que ellos les da su gana. El ahorro del agua sí debemos de hacerlo todos, porque poco a poco se nos va a ir acabando. Es un recurso que poco a poco se nos va a ir acabando y tenemos que cuidarlo. Y no regar tantos jardines ni lavar tanto carro, así a manguerazo limpio. Yo veo en mi cuadra que todos barren su banqueta a pura manguera, a pura agua. Para eso se hicieron las escobas. Debemos de ahorrar, ¿verdad? Porque si no ahorramos, no. Si desperdiciamos, pues vamos a ver mal. Es indispensable, porque nos estamos quedando sin agua. En toda la República se está notando la escasez de agua. Eso sí es muy importante que la población esté consciente de que debemos reducir el despilfarro, porque sí, a veces se hacen derroches de agua muy marcados. Y creo que si nosotros queremos seguir siendo un país, ir en un progreso ascendente, debemos, en primer lugar, cuidar el agua. Eso sí es importante porque todos deben de cuidar el agua. Mucha gente lo desperdicia. Porque pues, o sea que se necesitan hacer muchas obras para poder traerla pues acá. A mí me ha tocado ver a varios vecinos
cercanos ahí que despilfarran el agua enormemente. Y yo voy y les llamo la atención y les digo, bueno, después no se quejen con su recibo del agua. No, pues es muy importante. Hay mucha gente que se queja, ¿no?, de que le cobran mucho, pero también tienen que considerar el consumo que tienen. Mucha gente viene y reclama, pero pues debe tomar conciencia pues de lo que está consumiendo y que está ocasionando gastos también. Debe de ser muy necesario, que debemos de fomentar sobre todo en los niños el preservar el agua, porque es una de las naturalezas, podría decir, vitales, que si no la conservamos probablemente tengamos problemas a futuro. Y no regar tantos jardines ni lavar tanto carro, así a manguerazo limpio. Yo veo en mi cuadra que todos barren su banqueta a pura manguera, a pura agua. Para eso se hicieron las escobas. Debemos educarnos y tomar conciencia de que aun cuando paguemos un precio por la utilización del vital líquido, es mayor el que la naturaleza tiene que pagar por nuestra irracional utilización, y tarde o temprano nos puede ser cobrado. Bien, pues no nos resta más que agradecer la presencia de Marina Robles, quien es ecóloga, maestra en ciencias, y a Raúl Venegas, quien es maestro en ciencias biológicas, ambos investigadores del Museo Regional de nuestra universidad. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que nos vean la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora.